Bien, entonces vamos a crear un nuevo proyecto. En este proyecto vamos a explicar la lógica de Boole, cómo utilizar los valores booleanos para agregarle inteligencia a nuestro código. Vamos a poner aquí ejemplo libro, que es lo que le había subido en la clase anterior. Nosotros vamos a crear el main, por eso que saqué ese check. Ya, dentro del proyecto, primero que todo vamos a crear la clase principal que va a tener nuestro método main, ¿cierto? Creamos la clase principal. Como esta es la clase principal, vamos a hacer el public static void main y vamos a crear también una clase libro para poder crear objetos de ese tipo de clase. Ya. Recuerden lo aprendido en la clase anterior. Los métodos mutadores y los métodos accesadores son necesarios porque los atributos, según la programación orientada a objetos, siempre deben ser privados por el tema de la encapsulación. Así que vamos a hacer primero que todos los atributos dentro de la clase libro, private, string y sbn, ¿cierto? Que vendría a ser como el código del libro. Ya, private, string y sbn, private, ¿qué más era? String, título, que sería el nombre del libro. Luego, int año. Siempre yo les recomiendo que omitan utilizar la letra ñ y los acentos. Bien. ¿Qué más? Ya, y private int precio. Ya, con eso nos va. Ya, truco. Hay un truco aquí para poder hacer, que no se lo había querido decir, pero se puede hacer un truco para ahorrarme el tema de estar haciendo el constructor a mano. ¿Cómo sería ese truco? Hay dos formas de hacerlo. Ustedes presionan el Alt más el Insert o clic derecho, insertar código. Y ahí está, si se dan cuenta, la misma combinación que les nombré recién. Alt más Insert. Ya, si ustedes presionan Alt Insert, tienen la posibilidad de escoger constructor. Y si se dan cuenta, tenemos aquí la posibilidad de hacer un constructor a la pinta nuestra. Por ejemplo, yo quiero un constructor con todos los parámetros, o sea que el usuario ingrese todo. Yo le doy al generar y automáticamente se generó nuestro constructor con todos los parámetros. ¿Ya? Bueno, ustedes pueden hacer varias mezclas de constructores. Si quieren agregar otro constructor también lo pueden hacer. Ustedes le dicen alt más insert, ¿cierto? Alt más insert, constructor de nuevo. Y por ejemplo, supongamos que yo quisiera solamente agregarle el ISBN por parámetro y lo demás setearlo por defecto, también lo puedo hacer, miren. ISBN, generar, y fíjense cómo se creó un constructor solamente con un parámetro, por lo tanto los demás los tendría que poner yo a mano, porque son por defecto. Por ejemplo, título, sin título, this.año es igual a 0 y this.precio es igual a 0. Entonces, si se dan cuenta, tenemos dos constructores. La persona que escoja el primer constructor va a tener que setear todos los valores a mano, ¿cierto? Y la persona que utilice el segundo constructor solamente va a poder escoger el ISBN y lo demás se va a setear por defecto. ¿Se entiende? Ya. Seguido de eso, lo que deberíamos hacer nosotros sería hacer los métodos accesadores y métodos mutadores. Para eso también hay un truco. Yo le doy clic derecho, insertar código, y entonces me voy donde dice Getter and Setter, lo selecciono, y ahí me dice de qué atributos quiero hacer los Getter and Setter. Yo quiero de todos los atributos. Entonces yo le doy a generar y automáticamente entonces se generan los get y set que les había explicado, ¿verdad?, en la clase anterior. ¿Sí? De tal cual como se lo había explicado.
Ya, por lo tanto, ya tienen la posibilidad de hacer una clase mucho más rápido de lo normal. O sea, lo único que debieran hacer entonces es hacer los métodos particulares. Por ejemplo, no sé, ¿cuál podría ser algún método particular de libro? Public, void, mostrar datos. No sé, mostrar datos. Ya, y ese método mostrar datos lo que va a hacer es mostrar todos los datos. Libro. Y por ejemplo, yo le puedo mostrar el título, precio, precio y por ejemplo el año. Año. Entonces ya tenemos un método que nos permite mostrar todos los datos al mismo tiempo. Ya, si nos vamos acá al programa principal, aquí es donde yo les voy a explicar cómo se hacen los menús en forma ilimitada, o sea que siempre esté pidiéndole datos al usuario, que se repita constantemente. Para eso vamos a poner una variable llamada menú que valga 0 y dentro de un while vamos a utilizar esa misma variable menú que tenemos aquí para poder hacer un ciclo infinito. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo pregunto si el menú es igual a 0? ¿Cuántas veces se va a repetir ese while? En forma infinita, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ¿cuánto vale menú en un principio? Entonces estoy preguntando, ¿0 es igual a 0? Sí, entonces, ¿eso se va a detener alguna vez? Jamás. ¿Cuándo se podría detener? Cuando yo quebrara la condición, o sea, cuando menú, en este caso, cambiara su valor a 1, a menos 1, a cualquier valor diferente de 0. Dígame. ¿También? Pero sí, también. Lo que pasa es que esto es algo que yo he hecho siempre. Entonces, si usted quiere utilizar una variable booleana o un carácter, da lo mismo. La idea es siempre cambiar los valores, ¿no? Ya, bueno, aparte de eso, acá dentro del while, como se va a repetir siempre, aquí nos conviene hacer un menú. Por lo tanto, 1 para crear libro. 2 para salir. Ya. Un menú súper pequeño porque solamente les quiero explicar cómo funciona el tema del menú. ¿Cuántas veces se va a repetir ese mensaje entonces? Siempre, ¿cierto? Ya, pero yo quiero entregarle al usuario la posibilidad de que escoja, de que presione 1 para crear un libro o 2 para salir de este ciclo infinito. Por lo tanto, fíjense lo que voy a hacer, por favor. Bueno, vamos a hacer el tema del ingreso por teclado. Buffer reader, ¿cierto? Bf es igual a new, buffer reader, new, input string reader, system.in, y recuerden que tenemos que manejar la excepción, que puede ser exception o puede ser también IO exception, cualquiera de las dos sirve. Exception sirve porque es la excepción padre, pero si yo quiero ser más específico, es la excepción de input-output, es decir, la entrada y salida. Cualquiera de las dos sirve. Ya, si nos vamos acá entonces, vamos a escoger que el usuario, o vamos a escribir el código para que el usuario escoja la opción que quiere. Por lo tanto, en una variable llamada opción, vamos a igualar entonces el parseo de los datos, integer.parseIn, y dentro, lógicamente, vamos a ocupar el objeto que nos permite leer por teclado, ¿cierto? Entonces, bf.readline. Ya, por lo tanto, cuando imprima el mensaje 1 para crear libro o 2 para salir, en esta línea, Java lo que va a hacer, ¿cierto?, es solicitarle algo al usuario y se va a quedar almacenado en esa variable, opción. Por lo tanto, ya tengo la posibilidad de hacer la sección
la estructura en este caso switch, y le paso por parámetro lo que el usuario escogió, que en este caso sería option. Entonces fíjense, en el caso de que el usuario escoja la opción 1, voy a hacer algo, ¿cierto? En el caso de que el usuario escoja la opción 2, también voy a hacer algo. Y en el caso que el usuario escriba otro número, también voy a hacer algo. Por lo tanto, ¿qué tendría que hacer aquí en el caso de que el usuario escogiera la opción 1? Exacto. En esta parte entonces yo tendría que crear libro. Y en el caso que el usuario escogiera la opción 2, ¿qué tendría que hacer? Salir. Por lo tanto, ¿qué podría yo hacer ahí para que el ciclo se terminara? ¿Cómo? Exacto. Yo podría decir que menú, que es la variable que estoy utilizando acá, ¿cierto? Que menú fuera igual a 1. Entonces, en la siguiente oportunidad del while, ya no se va a repetir. ¿Se entiende? Recuerden que este menú partía en 0. Por lo tanto, entraba al while, porque obviamente 0 es igual a 0. Pero ¿qué pasa si el usuario escoge la opción 2? Va a entrar acá, ¿cierto? Al caso 2. Y menú, en este caso, va a valer 1. Por lo tanto, la siguiente vez que se repita el while, menú ya no va a valer 0, va a valer 1. 1 es igual a 0, entonces ya no se va a hacer más. ¿Se entiende? Perfecto. Bueno, y acá en el caso de que sea default, ¿qué podríamos hacer? Decirle ingrese otra opción, ¿cierto? Porque ahí escogí otro número. Ya, vamos a hacer entonces la creación del libro. Vamos a hacer entonces la creación del libro. ¿Cuáles serían los parámetros que debiéramos nosotros pedirle para que creara un libro? Todo depende del constructor que tengamos, ¿cierto? Bueno, en este caso yo el constructor que tengo, que quiero utilizar, es el constructor que recibe todos los parámetros. Por lo tanto, ¿qué le tengo que pedir al usuario? El ISBN, el título, el año y el precio. Todas las cosas. Y en el orden que tiene el constructor. Por lo tanto, yo me voy ahora a principal. Voy a ir acá a la opción 1 y entonces le voy a decir, primero, ingrese ISBN. Y entonces voy a guardarlo en una variable, string ISBN es igual a bf.readline. Me basta poner bf.readline porque el readline retorna un string, por lo tanto asignarlo a un string basta y sobre, ¿cierto? Ya. ¿Qué más? Ingresé título y entonces en un string títulos igual lo voy a guardar a bf.readline, que también es un string. ¿Qué más tendríamos que pedirle al usuario? Ingresé año. En este caso podemos ponerle la letra ñ porque es solamente un mensaje, ¿cierto? Pero acá el año en el constructor no es string, es entonces int año es igual, y ahora sí tenemos que parsearlo porque es un entero, integer.parseInt, y dentro bf.readline. ¿Y qué más tenemos que pedir? Ingrese de precio, y también precio es igual a integer.parseInt bf.readline, y con eso tenemos todos los valores registrados. Yo no quiero que se confundan con las variables. Estas variables que yo estoy utilizando ahí no son los atributos, por si acaso, se llaman igual, pero no son igual. Yo los puedo cambiar. Incluso los voy a cambiar para que no se confundan. A ese le voy a llamar is, a ese le voy a llamar p, a ese le voy a llamar an, y a ese le voy a llamar pr, porque son variables diferentes, ¿ya? No son igual que los atributos. Ya, una vez que yo leo por teclado todas las variables, recién ahora tengo que crear el objeto, porque si no, ni modo, el usuario no podría escoger cómo se crea, ¿cierto?
¿Y cómo se crea el objeto? Invocando la clase, ¿cierto? Libro, le voy a llamar L1 al objeto, es igual a new libro. Y fíjense, tenemos entonces los dos constructores que creamos al principio. ¿Cuál de los dos constructores nos sirve? El segundo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que le vamos a mandar primero? Por parámetro, el ISBN, ¿cierto? Coma, ¿qué más? El título, coma, ¿qué más? El año, ¿y qué más? El precio. Con eso estamos impecables. El usuario escogió cómo se creaba el objeto. Ahora, si ustedes le cambian el orden a esto, van a tener tremendo error, porque estas dos últimas son parámetros enteros. Si por ese motivo ustedes se confunden en el orden, fíjense, ya arroja un error, porque uno tiene que enviar los parámetros en el orden en el cual está recibiendo el constructor. ¿Estamos? Ya, por lo tanto, ahí sí. Primero venía el ISBN, título, año y precio. Ya, una vez que tenemos eso, ya podríamos ahora imprimir otro menú. ¿Sí o no? ¿Cuál sería ese menú? Para que el usuario pudiera a lo mejor mostrar los datos, etcétera. Ya, pero eso lo vamos a dejar para una segunda parte. Lo único que voy a hacer ahora es utilizar el método mostrar datos. O sea, luego de que el usuario cree el libro, voy a crear entonces la ejecución o la llamada al método mostrar datos para que se muestren todos los datos que el usuario eligió al principio. ¿Vamos? Entonces, si le damos play, vamos a darle OK. Y fíjense entonces cómo me dice 1 para crear libro, 2 para salir. ¿Y esto cuántas veces se va a repetir? Infinito. Por ejemplo, si yo ingreso un 9, ¿qué va a pasar? Se va a ir de nuevo, ¿verdad? Me va a decir que ingrese otra opción. Si yo ingreso un 5, exactamente lo mismo, ingrese otra opción. Si ingreso un 1, ¿qué va a pasar? Ahí me va a decir que ingrese los valores, ¿cierto? Ingrese ISBN, por ejemplo, PO123, Enter, ingrese título, Papelucho Historiador, Enter, el año 1996, Enter, y el precio 2500, Enter, y fíjense entonces cómo invocó ¿a quién? Al método mostrar datos, que internamente lo que hacía era imprimir todos los datos. Y después de nuevo se ejecuta el menú porque es algo infinito. Ahora, ¿qué pasa si yo ingreso un 2? Ahí se acabó. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de acá? ¿Algo que no le haya quedado claro? ¿No? Bueno, con esto se dan cuenta que hacer un menú no es demasiado complicado. Lo único que tienen que pensar es hacer un ciclo infinito y quebrarlo de alguna manera, como decía su compañero, en cuanto a alguna variable, cambiarle el valor inicial que tenga. Ahora, vamos a aplicarle a este mismo ejemplo. Nos vamos a hacer otro proyecto mejor. Ese proyecto lo voy a subir después a la plataforma para que lo tengan. Vamos a crear un nuevo proyecto. Vamos a crear un nuevo proyecto. Java Application. Siguiente. Ya. Ejemplo automóvil inteligente. Le vamos a poner. Finalizar. Ya, acá vamos a hacer uso de los if y de los datos booleanos para poder aplicarle inteligencia. Ya, como siempre, vamos a crear una clase principal, perfecto, public static void main, tabular, perfecto. Vamos a crear también la clase auto, perfecto. Y vamos a decirle que tenga una patente private, ¿cierto? String patente private string
marca. Ya, y con esas dos cosas me basta y sobra, que tenga patente y marca. Estos valores y estos atributos que yo voy a escoger ahora nos van a permitir aplicarle la inteligencia al automóvil. Por ejemplo, vamos a hacer un dato un dato booleano que sea encendido y otro dato booleano que sea acelerado. Ya. ¿Para qué voy a escoger estos dos atributos? El primer atributo de tipo booleano, ¿cuántos estados va a poder tener? ¿Cuál? True o false, ¿cierto? O sea, verdadero o falso. Ya, ¿qué quiero conseguir con esto? Cuando el encendido esté en true, es porque el auto está encendido. Y cuando esté en false, está apagado. Lo mismo con el acelerado. ¿Qué va a pasar cuando esté el acelerado en true? Está acelerado. Y cuando esté en false, está frenado, ¿cierto? Entonces con eso vamos a conseguir darle inteligencia al acelerar, al frenar, al encender y al apagar. ¿Ya? Entonces el encendido me va a servir para encender y apagar. Y el segundo me va a servir para acelerar y frenar. Ya. Por lo tanto, vamos a escoger enseguida el constructor. Ya. En el constructor, evidentemente, ¿es necesario que yo le pase por parámetro el encendido y el acelerado? No, porque yo quiero que cuando se cree el auto en un principio esté. ¿Cómo quiero que esté en un principio el auto cuando se cree? Esté apagado y ¿qué más? Y esté frenado, ¿cierto? Ni modo de hacer un auto que esté acelerando al tiro. No tiene ningún sentido. Así que vamos a escoger el constructor solamente con patente y marca. Y lo demás lo vamos a setear nosotros, por defecto. Ya, por lo tanto, le vamos a decir que por defecto el encendido esté en false y por defecto el acelerado esté en false. Y con eso tenemos listo el método constructor. Lo único que tenemos que hacer ahora son los getter and setter, que son infaltables. Getter and setter de todos los autos. Perfecto. Ya, y ahora vamos a hacer perdón. Vamos a hacer ahora los métodos inteligentes. Primero, vamos a hacer entonces el public void encender. Ya, lógicamente si yo le digo so, el auto encendió, ya no me va a arrojar ningún error porque está bien escrito el código, ¿cierto? Si yo me voy para acá, para el principal, yo le digo auto A1 es igual a new auto y escojo los dos parámetros. Por ejemplo, le voy a poner Kia. Recuerden que son strings, por lo tanto los strings se envían como string, en este caso con comillas dobles. Ustedes pueden hacer una variable si quieren. Marca es igual a Kia, ¿cierto? Y después enviarle la marca. Lo pueden hacer así, ¿cierto? O lo pueden hacer directamente como yo lo tenía. Kia. Cualquiera de las dos formas les sirve. ¿Y qué más tiene? String. Ah, no, primero era patente, ¿cierto? Vamos a cambiarle entonces. Vamos a poner más ahí. Y ahí para la patente. JJML 75. Y para la marca le vamos a poner Kia. Entonces primero le vamos a enviar la patente y luego le vamos a enviar la marca. ¿Cierto? Ya. Hasta ahí, ¿hay alguna pregunta? Ya. Ese auto ya sabemos que tiene una patente que es JJML75 y tiene una marca que es Kia, ¿cierto? ¿Cómo está el auto? ¿Está acelerando? No. ¿Está encendido? Perfecto. ¿Por qué? Porque el constructor seteó sus atributos por defecto. Ya. ¿Qué pasa si yo pongo a 1 punto encender? Me va a decir entonces, si le doy play, fíjense que me va a decir el auto encendió. ¿Y qué pasa si yo presiono de nuevo
A1 punto encender, va a imprimir 2 veces. Ya, ¿eso tiene sentido? ¿Por qué no? Pero no puedo encenderlo 2 veces, ¿no es cierto? Ya. Por lo tanto, ahora sí vamos a ir a aplicarle la inteligencia. Acá en el encender, en vez de arrojar directamente ese mensaje, vamos a hacer un pequeño if. Fíjense, if, por si acaso, si quieren que se escriba automático, ustedes escriben if o for o while, lo que quieran, y presionan el tabular y autocompleta solo, con las llaves y todo, ¿ya? Entonces, fíjense lo que voy a hacer. ¿Cómo se llama el atributo que nos decía si verdadero estaba encendido o si falso estaba apagado? Veamos de nuevo para arriba. ¿Cómo se llama? Encendido. Entonces, fíjense lo que voy a hacer. Cuando yo lo intente encender, y el dis.encendido esté en verdadero, ¿qué va a pasar si es que lo intento encender y el encendido ya está en verdadero? ¿Qué le podría decir yo al usuario ahí? El auto ya está encendido. Y en el caso contrario, ¿qué voy a hacer en el caso contrario? El auto encendió, ¿cierto? Exacto. El auto encendió. Y como el auto encendió, entonces la variable encendido, o el atributo encendido, entonces lo tengo que cambiar a verdadero, porque encendió, ¿cierto? Ya, con eso ya le apliqué inteligencia. Fíjense, si yo me voy para acá, vamos a comentar la segunda. Ya, ¿qué va a pasar ahí al principio? ¿Se va a encender o no? ¿Por qué se va a encender? Porque al principio está apagado, está en false. Por lo tanto, si le doy al play, ¿qué eso me dice? El auto encendió. ¿Y qué pasa si yo le borro el comentario? Ya, primero va a encender y la segunda vez ya no va a encender, pues ya me va a decir, hey, el auto ya está encendido, ¿cierto? ¿Qué tendría que hacer para volver a encenderlo? Apagarlo, que la variable encendido, el atributo encendido, cambiara a falso. Entonces vamos a aplicarle inteligencia al apagar también. Pues en este caso, después de las llaves del encender, vamos a hacer un public void apagar. Ahí. Ya, y tendría que hacer eso nomás. El auto se apagó. Y nada. No, ¿qué tendría que hacer? Unir, ¿cierto? Ya. Siempre yo les recomiendo que pregunten por lo que están haciendo. Por ejemplo, si yo lo quiero apagar, entonces pregunten por si ya está apagado. Siempre. Así como lo hice acá. Así como lo hice acá. Como yo aquí lo estoy intentando encender, entonces pregunté por si ya estaba encendido. ¿Cierto? Si yo lo voy a intentar apagar, ¿por qué tengo que preguntar? Por si ya está apagado. Entonces, si encendido es igual a ¿qué cosa? A falso. O sea, si ya está apagado y lo estoy intentando apagar, ¿qué le tengo que decir? El auto ya está apagado. No insiste, ¿cierto? Ya. Y en el caso contrario, ahí, caso contrario, ¿qué tendría que decirle? Correcto. El auto se apagó. ¿Y cómo se apagó? ¿Qué debería pasar? El encendido debería cambiar ¿a qué? A falso. Por lo tanto, si nos vamos ahora para acá y le decimos A1.apagar, ¿qué va a pasar? Se va a apagar, ¿por cierto? O sea, primero se va a encender. Aquí en el segundo método, ¿qué es lo que va a pasar? Va a decir que ya está encendido. ¿Y aquí qué va a pasar aquí? Se va a apagar. Fíjense como si yo le doy play. El auto se apagó, ¿cierto? ¿Y qué pasa si yo lo intento apagar de nuevo? Me va a decir un mensaje, fíjense. El auto ya está apagado, no insista, ¿cierto? O sea, ya con pequeños movimientos, con pequeños if, ya le estoy aplicando inteligencia a mi programación orientada a objetos. ¿Estamos?
Ahora, tarea para ustedes, para que ustedes lo completen y le den la inteligencia aún mayor, ¿ya? Acá en el auto yo definí, acá arriba, yo definí además una variable acelerado. Ustedes van a tener que conseguir que el auto no pueda acelerar si es que antes no está encendido. O sea, primero deben encenderlo. Y después de encenderlo, entonces van a poder acelerarlo. No puede acelerar si es que ya está acelerado. Y no puede frenar si es que ya está frenado. De la misma manera, no pueden frenarlo si el auto está apagado. De las dos formas tiene que estar encendido. ¿Estamos? Eso es lo que ustedes van a tener que hacer ahora. Antes de eso, ¿alguien tiene alguna consulta con el código que hemos visto? ¿Qué les parece? ¿Está entretenido? Sí. Qué bueno, porque eso se va a tratar la prueba. ¿Están seguros que no tienen ninguna pregunta? Perfecto. Vamos a detener entonces el video.